Vale, si has probado 1000 sistemas de productividad y ninguno te ha funcionado, hoy voy a contarte mi sistema de productividad para este 2026 y las claves para crearte uno propio que te permita terminar el día cumpliendo con lo que te habías propuesto. A mí me llevó años construirme mi propio sistema de productividad realista y ahora que llevo más de 13 años ayudando a mis alumnas a crearse el suyo también, en este vídeo te voy a explicar primero el cambio de chip que necesitas hacer y cómo adaptar las típicas técnicas de productividad a tu personalidad para que puedas ser realmente productiva este 2026. ¡Empezamos! Vale, antes de nada necesito que entiendas algo importante, porque si hasta ahora ninguna técnica o sistema de productividad te ha funcionado de verdad, quizás sea por cómo las estás aplicando a tu vida real. Y es que ni todas las vidas ni todas las personas somos iguales y precisamente por eso no todas vamos a usar las mismas técnicas de la misma manera. Al final la clave no es aplicar una técnica tal y como te la presentan en un vídeo de YouTube, por ejemplo. La clave es entender la lógica que hay detrás y adaptarla a quién eres tú y a cómo es tu vida en este momento. Y lo que me encuentro a menudo es que hay un tipo de persona a la que le cuesta especialmente esto de pasar de la teoría a la práctica. Y si estás viendo este vídeo, pues a ver, es muy probable que tú seas una de ellas. Sobre todo si eres una persona que tiene muchísimas ganas de mejorar su vida y que por eso consume mucho contenido y que por eso se apunta a un montón de talleres y cursillos o que prueba distintos métodos, pero que al final pues se pierde o se acaba perdiendo en el camino. Si esto te suena, entonces es muy probable que seas lo que yo llamo una mente inquieta. Es decir, una persona que tiene cierta facilidad para dispersarse o que quiere conseguir demasiadas cosas a la vez y por eso al poco abandona por sentirse abrumada o que hace muchísimas cosas pero que luego al final del día pues siente que no avanzó en nada de lo importante. Todas estas cosas es lo que me cuentan mis alumnas cada día desde hace pues casi ya 14 años y la manera en que he podido ayudarlas a organizarse mejor y a ser más productivas es ayudándoles a conocerse tanto a sí mismas, que ahora ya saben perfectamente cuáles son sus puntos flacos y cómo sobreponerse a ellos para poder ser productivas de verdad. Y esto no lo aprendí ni en un libro ni en un curso, lo aprendí primero conmigo misma, porque yo también fui una persona que probaba sistemas y técnicas y que se sentía un poco constreñida o un poco en modo robot sin acabar de ver resultados. Y fue cuando empecé a preguntarme qué es lo que se interpone una y otra vez entre mis buenas intenciones y mis metas, cuando todo empezó a cambiar. Porque conseguir una meta o sostener un hábito no tiene que ver con encontrar la técnica perfecta, sino que consiste en identificar qué obstáculos se interponen en tu camino y, por supuesto, saber cómo gestionarlos. Porque obstáculos van a aparecer siempre. La cuestión es saber qué técnica utilizar según cuál sea el obstáculo que te impida ser productiva o lograr tu meta. Por eso, antes de contarte cuál es mi sistema de productividad y qué técnicas funcionan mejor para las mentes inquietas, es importante que primero entiendas esto. Según el tipo de mente inquieta que seas, habrá técnicas de productividad que te vengan mejor y otras que simplemente no van a tener sentido para ti. Si, por ejemplo, tú eres una mente inquieta que tiene tendencia a dispersarse con facilidad cuando se dispone a hacer una tarea importante, hasta el punto que pierdes el foco y en lugar de redactarte un informe técnico, pues te pones a buscar recetas de magdalenas en internet, entonces es muy probable que a ti la técnica de Pomodoro pues no te funcione tan bien como a la mayoría de las personas. O por ejemplo, si tu tendencia es la de proponerte muchas cosas a la vez, pues a lo mejor la técnica de los bloques de tiempo tampoco te va a resultar útil porque vas a tender a sobredimensionar tus bloques de tiempo sin darte cuenta y al final no te va a funcionar. Entonces, la salida a todo esto es, primero, conocerte mejor. Este es el cambio de chip que te toca hacer ya mismo, es decir, saber qué tipo de puntos flacos o, como yo los llamo, patrones de evasión repites más a menudo en tu día a día.
Y lo bueno es que no vas a tener que hacerte un retiro de ayahuasca para averiguarlo, porque después de muchos años trabajando con miles de alumnas y viendo qué tipo de obstáculos se repiten siempre entre las mentes inquietas, es que he podido clasificarlos en lo que yo llamo los 4 patrones de evasión de las mentes inquietas que se nos repiten a todas en mayor o menor medida y que van a determinar qué técnicas de productividad te van a funcionar a ti en cada momento. Así que para saber cuál es el tuyo, te dejo aquí mi test gratuito que podrás hacer en menos de 2 minutos para ya recibir en tu correo tu diagnóstico y tener a la vista cuál es tu patrón de evasión principal y, por tanto, cuáles son esos obstáculos que se te repiten más a la hora de ser productiva y intentar cumplir con lo que te propones. Bien, ahora que ya tienes el test y una vez que sabes qué arquetipo eres en cuanto a puntos flacos o patrones de evasión se refiere, ahora sí es cuando puedes montar tu propio sistema de productividad. Así que vamos con la parte práctica y empezaremos por algo que casi nadie hace, pero que lo cambia todo. Algo que además es especialmente crítico para un patrón particular de mente inquieta. Bien, pues vamos con el primer paso del sistema y es hacer una lista de lo que ya no vas a hacer más. Y sí, lo sé, suena bastante contraintuitivo porque estamos acostumbradas a hacer listas de tareas que sí queremos hacer. Pero es que el problema de la mayoría de las mentes inquietas y una de las principales razones por las que no logran ser productivas es porque hacen demasiadas cosas de esas que en el fondo pues no aportan nada precisamente productivo a sus vidas. Un buen ejemplo de ello son los llamados ladrones de tiempo, que vendría a ser todo aquello que ocupa un hueco en tu agenda o en tu cabeza, pero que no te acerca a lo que realmente quieres conseguir. Pueden ser tareas domésticas que estás haciendo con una frecuencia que quizá es un poco exagerada y no tan necesaria. Pueden ser compromisos sociales que aceptas por inercia, puede ser contenido que consumes sin que te aporte gran cosa, grupos de WhatsApp que te roban la atención, cualquier cosa de este tipo. La pregunta clave ante cada cosa que tienes en tu lista de tareas pendientes es esta: ¿esto me acerca a mi meta o me aleja? Si no te acerca, la eliminas o la pausas temporalmente o la reduces en su mínimo viable. Por ejemplo, quizá no tengas que hacer una cena caliente todos los días, quizá muchas veces puedas tirar de ensaladas, tostadas o sándwiches. Tampoco quizá tengas que llevar a tus hijos a extraescolares cada día. Quizá te puedas turnar con los padres de uno de los compañeros de tu hijo. Tampoco es necesario que respondas a todas las cuestiones que se debaten en tus grupos de WhatsApp. Y así con cada una de las cosas que tienes entre manos en tu semana. Una vez tengas una agenda más liberada, viene el segundo paso, y este es especialmente crítico para la ambiciosa, aunque en realidad la verdad es que nos afecta a todas las mentes inquietas. Verás, nosotras tendemos a querer conseguirlo todo al mismo tiempo. Y es comprensible, porque en el caso sobre todo de la ambiciosa, pues tienes muchas ganas de mejorar tu vida. Y sientes que si no empiezas con todo ahora, como que nunca va a pasar. Pero lo que ocurre en realidad es que cuando persigues demasiados objetivos a la vez, pues te abruma y eso te desmoraliza y eso hace que al final acabes abandonándolo todo. Así que el cambio de chip que necesitas es pensar en tus objetivos como pacientes y en ti como un médico que debe atender a esos pacientes. Si te fijas, un médico tiene que atender a todos sus pacientes, pero no los hace pasar a todos al mismo tiempo, ¿cierto? Los va atendiendo de uno en uno mientras el resto se queda en la sala de espera esperando su turno. Bien, pues, con tus objetivos puedes hacer exactamente lo mismo. Colócalos todos en una sala de espera, que viene a ser pues una lista de objetivos, y ordénalos en orden de urgencia e importancia según cuáles prefieres alcanzar antes y cuáles crees que podrían esperar. Una vez tengas creada esa lista, ahora como buen médico te toca atenderlos de uno en uno. Así que haz pasar tu primer objetivo o hábito y créale uno o varios huecos de tiempo en tu agenda semanal. Una vez tengas en marcha ese primer objetivo y si ves que te sobra tiempo en tu semana para atender a otro, entonces haces pasar a tu siguiente paciente o, véase, tu siguiente objetivo o hábito. Y así sucesivamente.
Bien, otra cosa que detecté hace años en mi afán por lograr ser más productiva era que siempre dejaba para lo último las tareas que me resultaban más difíciles, más incómodas, etc. Y eso hacía que cuando llegaba el momento de ponerme con ellas, o bien pues ya me había quedado sin tiempo o ya no tenía energía ni ganas para enfrentarme a ellas. Eso me hizo darme cuenta de que si seguía así ya no iba a importar qué sistema de productividad usara, porque claramente, a la hora de la verdad, mis tareas más arduas iban a quedarse sin hacer. Así que decidí tomar cartas sobre el asunto y proponerme darle la vuelta a mi comportamiento habitual. A partir de ese momento empecé a hacer mis tareas siempre empezando por la más difícil o la más aburrida o la más incómoda. Esto tiene un doble efecto. Por un lado, te quitas un peso de encima y puedes dedicarte luego a hacer tareas como mucho más sencillas y que te van a resultar mucho más agradables. Y por otro lado, tiene un efecto de subidón, porque al ver terminada esa tarea más pesada, eso te da mucho ánimo y te resetea como la energía y las ganas para seguir con más tareas después. Bien, pues ya sabes qué quitar y en qué enfocarte, pero saber qué hacer y realmente hacerlo, pues a ver, son dos cosas diferentes. Así que ahora vamos a ver cuáles son esas claves que hacen que tu sistema sí funcione en el día a día real. Presta atención porque esto es clave y casi ningún sistema de productividad lo contempla. Y es que una de las cosas que más nos frena no es la falta de tiempo ni la falta de organización, es la falta de ganas. Y esperar a tener ganas para ponerte a hacer algo es una trampa fatal, porque las ganas normalmente no vienen solas. Las ganas, casi todo el tiempo, hay que crearlas. ¿Que cómo se hace? Bueno, pues lo primero es diagnosticar qué tipo de pereza o estado de ánimo tienes en ese momento que te toca ponerte algo, pero que no te apetece. Porque no es lo mismo la pereza mental que la pereza física. Y la solución es distinta para cada una. Si lo que tienes es pereza mental, la tarea te agobia o no sabes por dónde empezar, lo que funciona es, por ejemplo, crearte un ritual sensorial antes de empezar para dejar de pensar en la pereza mental que te da ponerte con esa tarea y más bien enfocarte en crearte pues una sensación agradable. Es decir, que te haga pasar de sentir pereza a sentir disfrute. Algo que a mí me funciona muy bien es dirigirme a la cocina y prepararme mi bebida favorita. Porque mientras la estoy preparando, pues voy imaginándome el placer de tomarme esa bebida y lo bien que me voy a sentir. Así que ya estoy metiéndome en un estado de ánimo agradable. Luego empiezo a tomarme mi bebida y me dirijo hacia mi ordenador. Y mientras voy disfrutando de esa bebida, voy empezando lo más básico de la tarea, que quizá es revisar un texto o quizá escribir unas líneas. El caso es que, si te fijas, yo ya no estoy pensando en la pereza, sino que estoy como dándome una sensación agradable. Esto es crearte un estado de ánimo, hacer algo que te ayude a sentirte bien y que te saque de ese parloteo mental de pereza. Ahora bien, si lo que tienes es pereza física, porque te cuesta arrancar una tarea que te supone movimiento, como por ejemplo pues, tus tareas domésticas o tu sesión de ejercicio físico, entonces a mí lo que más me funciona y que ya te he contado en un montón de vídeos es poner una canción que me dé ganas de moverme, que me dé ganas de saltar y de bailar. De esas que, aunque estés tiradísima en el sofá, nada más darle al play y escucharla hace que me ponga en movimiento sin querer. Y ahí encuentro el estado que necesito para ponerme a hacer lo que tengo que hacer. Así que recuerda que para ser productiva no puedes estar a merced de si un día tienes ganas o de si no. Todo lo contrario, debes aprender a crearte el estado de ánimo que necesitas para cada momento. Bien, la siguiente clave a tener en cuenta en tu sistema es la que más le cuesta aplicar, en este caso, al arquetipo de la ejecutora. Y también la que más te puede ayudar a mejorar tu calidad de vida, la verdad. Y es la siguiente: diseña tu semana según tu energía, no tanto según la cantidad de tiempo que tienes. Porque la mayoría de nosotras planificamos nuestro tiempo mirando el calendario y metiendo cosas que hacer en cada hueco libre que vemos. Y esto es un error básico que debes corregir cuanto antes, porque si tienes un hueco libre el viernes por la tarde para hacer tu tarea más importante ahora mismo entre tus metas, pero llevas
toda la semana dándolo todo en el trabajo, en casa y demás, ese hueco va a ser un fracaso seguro porque seguramente vas a llegar a él agotada y sin energía y por lo tanto vas a dejar esa tarea a medias o peor directamente la dejarás sin hacer una semana tras otra. Yo llevo años planificándome por niveles de energía y te puedo decir que creo que es la parte más importante de todo mi sistema de productividad. Y para que tú también lo puedas implementar, pon atención a lo siguiente. Existen dos tipos de energía, la mental y la física. Y en función de cuál tengas en cada momento del día o de la semana, deberás escoger muy bien si meter ahí un tipo de tarea u otra. Por ejemplo, yo tengo bastante más frescura mental por las mañanas, entonces todo lo que requiere ese esfuerzo mental, sea del trabajo o sea de algo de mi vida personal, va a ir en las mañanas. Sin embargo, por las tardes me reservo tareas más bien físicas o tareas mentales, pero mucho menos exigentes, porque sé que aunque me puede dar pereza, esa pereza, como vimos en el punto anterior, esa pereza física, me la puedo sacudir a media tarde, por ejemplo, pues a través de ponerme una canción que me guste. Pero, por ejemplo, esa frescura mental que necesito para hacer ciertas tareas que requieren mucha claridad mental, mucho reflexionar y demás, por más que yo intente motivarme o aclararme la cabeza en las tardes o ya hacia la noche, no funciona. Ya lo he intentado con mil intentos, prueba y error, y no funciona. Entonces ya directamente yo ya sé que en las tardes, especialmente la segunda mitad de la tarde hacia la noche, ahí no puedo ponerme ningún tipo de tarea creativa que tenga que ver pues con crear mis guiones de YouTube o que tenga que ver con crear los contenidos de mis formaciones, nada de eso. Y luego, dentro de la semana también hay diferencias. Por ejemplo, los lunes y los martes yo por lo menos suelo tener más energía, así que ahí me asigno las tareas más exigentes de la semana. Mientras que los viernes pues ya casi no me pido gran cosa, porque yo ya sé que ahí he hecho muchas cosas durante la semana, voy a estar más cansada, así que pongo las tareas más sencillas para los viernes. Como ves, esto es muy subjetivo y por tanto no hay una fórmula universal para todos. De lo que se trata es de que encuentres tu propia fórmula y solo tú vas a poder descubrir la tuya propia a través de auto-observarte y sacando conclusiones de cómo estás a lo largo del día y de la semana. ¿Y cuál es el primer paso para conocerte mejor? Pues es saber qué tipo de mente inquieta eres en este momento de tu vida. Para eso recuerda que tienes mi test gratuito para mentes inquietas que te dejo por aquí. Puedes hacerlo en menos de 2 minutos y al terminar vas a recibir tu diagnóstico completo con las claves específicas para que conozcas mejor tu principal patrón de evasión. Y si quieres seguir profundizando en cómo ser más productiva, sobre todo con esos objetivos más difíciles y que más se te resisten, te dejo por aquí debajo este vídeo que te va a aclarar muchísimo cómo conseguirlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.